Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de hoy, 11 de septiembre del 2025. Estamos con la tecnología en coordinación de procesos logísticos, ficha 311-8389. Saludamos en la sala a los aprendices Andrés Incapié y Brando Pérez. Y vamos a compartir pantalla para dar inicio a la temática de hoy. Bueno, entonces recordarles que en este momento estamos trabajando la guía número 6, el 3.4, dirigir el talento humano de acuerdo con normativa, en el punto de identificar tecnologías aplicables a la operación logística de acuerdo con la estrategia de la organización. Ya revisamos el material dirigir el talento humano, pues el cual nos dio paso al desarrollo de la evidencia número 1 de esta guía, de la guía 6, que se llama Propuesta de Mejoramiento de la Gestión del Talento Humano, Prestación del Servicio al Cliente, Proveedores, Tecnología y Calidad. Entonces, tener en cuenta que aquí están los lineamientos para el desarrollo de la evidencia. Miremos un momentico. Bueno, de la evidencia, todavía tenemos aprendices pendientes de 2 evidencias de la guía número 4, entre ellos Ivona Almesiga, Marta Beltrán, Santiago Bolívar, William Willes, Karen Burgos. Bueno, los que están marcados en amarillos porque tienen novedad de inasistencia permanente, entonces ya están en proceso de deserción. Bueno, entonces son los que nos hacen falta por las evidencias de la guía número 4. Y de la evidencia de la guía número 6, también tenemos aquí algunas novedades. Bueno, entonces igual tenemos aprendices que han entregado Almesiga, Beltrán, Bolívar, Builes, Burgos. Tenemos a Carmen Chía, que tampoco ha entregado la evidencia número 6. Oscar Cortés, Dana Cruz. Andrés, que está conectado. Andrés tiene una corrección pendiente en la actividad de la guía número 6, para que por favor la revise. Bueno, nos la han cargado otros aprendices. Jessica. Bueno, esta semana les enviaré la relación de las evidencias que hay correspondientes a la guía de dirigir talento humano. Recordemos que esta competencia se presenta en 2 guías, en la guía 4 y en la guía 6, y entonces ahí estamos analizando el desarrollo de evidencias que han generado. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la motivación al interior de las empresas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la motivación laboral y las claves para una gestión eficaz. Hace parte después de la competencia de dirigir el talento humano. Entonces, vamos a iniciar con esta temática. Sale aquí, ingreso. Bueno, y para iniciar, vamos a ver entonces un pequeño video que nos habla acerca de la motivación y el talento y la motivación. Entonces, vamos a revisarlo. Me confirman si tienen buen audio en el video. Yo creo que el rendimiento depende de 2 factores, ¿vale? Que yo al principio lo explicaba mal. Yo decía, el rendimiento es igual al talento más la motivación o el estado emocional en que estás, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que los 2 factores son correctos, pero la operación no. ¿Por qué? Porque si es una suma, parece que el día que yo no estoy motivado, pues mi rendimiento es igual a mi talento.
Mi rendimiento es cero si no estoy motivado. Es decir, la acción es un producto, es una multiplicación. Talento multiplicado por nuestro estado emocional o motivación. Es decir, la motivación es un amplificador del talento. Todos tenemos talento. Y todos tenemos, imagínate, de 0 a 100, todos tenemos determinado punto de talento, 70, ponemos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la motivación? Pues la motivación hace que des los 70 o des 30. ¿Estás poco motivado? Tu talento encoge. ¿Estás motivado? ¿Tienes ganas? ¿Estás activo? Lo das todo. Es decir, que la motivación no explica el éxito de por sí. Recuerdo un caso de un entrenador, precisamente, que lo tuve de alumno en un curso de entrenadores, y al cabo de un mes o así me llama, me dice, mira, Chesco, dice, esta semana pasada he dado la mejor charla de motivación al equipo. Mira que me la preparé. Como tú nos explicaste, trata este tema, hazlos creer en ellos mismos, apréndetelo bien para después poder actuar y expresar con las pausas, los silencios. Di mi mejor charla de motivación que he hecho en mi vida. Dice, y perdimos, tío. Y perdimos. ¿Por qué perdimos? ¿Qué no lo hice bien? Y se me ocurrió preguntarle, oye, una cosa, ya veo que preparaste muy bien la charla. ¿Preparaste igual de bien el partido que la charla? Te prometo que me hace esto. Dice, ¿el partido? Y hace, ostras. Que chico, a ver, lo importante es jugar bien. Y después es jugar bien todo el rato. Pero el talento, la preparación, no tiene sustituto. Es decir, querer es poder. A la larga, creo que sí. A la corta, necesitamos más. Claro, has hablado de talento y yo creo que, por ejemplo, en mi colegio siempre intentamos impulsar el talento, pero hay varias cuestiones. ¿Cómo detectamos el talento? ¿El talento está sobrevalorado? Tú que has trabajado con deportistas de élite, hay muchos deportistas que dicen, es muy talentoso, pero no va a llegar. ¿Qué es el talento? Mira, para mí es muy fácil explicarlo en el mundo del deporte. ¿Vale? Para mí el talento son 3 cosas. Primero, las habilidades que tenemos. Tanto nosotros como entrenadores, la capacidad que tenemos para preparar sesiones, planificar, entrenar. En un deportista, pues tú lo ves, las cualidades físicas, ¿no? Su coordinación, su inteligencia, ¿vale? Eso es el talento, ¿no? Pero después, para mí, también es talento ser capaz de usar el talento cuando las condiciones son difíciles. Es decir, regatear en un entrenamiento no es difícil. El otro va contigo, no te va a dar una patada, ¿no? Pero claro, regatear en un campo que está mojado, que el rival, falta poco, vas ganando y está dando cera. Y como estás jugando fuera de casa, el árbitro se ha tragado el silbato, no va a pitar ni una falta, ¿no? Ahí hay que regatear. Es decir, el talento se revela cuando las condiciones son difíciles. Y en tercer lugar, para mí, es importante en el concepto del talento llevar la iniciativa. Ser capaz de dominar y de llevar la iniciativa. Y mucho esto lo he entendido a partir de ser profesor, ¿no? Cuando nosotros enseñamos, entender no es lo mismo que aprender. Tiene que ser practicar. Entender, practicar, y entonces has aprendido, ¿vale? Pero aprender tampoco es suficiente. Porque tú puedes aprender, vamos a suponer una cosa muy básica, ¿no? Es como las operaciones matemáticas, ¿vale? Pero si luego no las sabes usar en contexto para resolver problemas, una cosa es aprender y otra es dominar todo ese concepto. Y yo creo que el mundo el hecho de haber sido profesor de inicio de carrera también, me ha permitido entender que el talento es más que solamente las habilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el talento hay que desarrollarlo. El talento, tú puedes tener talento, pero si no lo usas, el talento decrece. En cambio, cuanto más lo usas, es decir, cuanto más tú empujas el límite de tu talento, más vas a permitirle que crezca. Por eso es tan importante tener talento, sí, pero utilizarlo es igual o más importante. Y al final, ¿de qué depende que uses el talento? De la motivación. ¿La motivación está sobrevalorada? A veces sí. ¿El talento está sobrevalorado? También, a veces también. Es la conjunción perfecta de las dos situaciones las que te permite crecer.
Bueno, entonces aquí veíamos un valor importante. Chesco es un entrenador de baloncesto de la Liga Española y él habla, bueno, desde el punto de vista del deporte, que lo podemos aplicar también al tema de hoy, que es la motivación laboral, acerca de lo que tiene que ver con el rendimiento y cómo el rendimiento de una persona es el producto, o sea, la multiplicación de su talento más su motivación. Entonces, con ese tema iniciamos hoy, porque nos permite identificar entonces cuáles son los objetivos de mantener la motivación en el personal cuando estamos hablando tanto de la empresa como del área de gestión logística. Entonces, con la presentación de hoy vamos a valorar la importancia de poseer adecuados procesos de selección para atraer el talento humano al área logística de las empresas, conocer los enfoques más actuales de la motivación en la empresa basadas en perspectiva global de trabajo, entender que la selección y motivación son factores fundamentales para conseguir una mayor dedicación y compromiso de los trabajadores y aplicar a la propia realidad laboral los aprendizajes adquiridos. Bueno, muchos de ustedes ya pertenecen, trabajan con alguna empresa, entonces tienen muy buena experiencia y también tienen el conocimiento o también la experiencia de la importancia de la motivación dentro de la gestión que tienen las personas al interior de las empresas. Eso se da porque las empresas, pues para que funcionen adecuadamente, requieren recursos que son dineros y también capital de trabajo, como por ejemplo maquinaria y otros elementos, requiere procesos, bien sea una empresa que fabrica productos y los comercializa o sencillamente una empresa que compra y vende, o sea que solo comercializa productos, esos serían los procesos. Y también está el talento humano que lo hablamos anteriormente, que es lo que componen las personas. Entonces, para que la empresa pueda trabajar, requiere los tres. Pero algo importante, ¿cuál es más importante de los tres? En este caso, no es que haya uno más importante, es que si uno de los tres está mal manejado, la empresa empieza a tener resultados negativos. Es decir, que el gerente es el responsable de garantizar que las tres dimensiones de la empresa funcionen adecuadamente, ¿no? Bueno, existen muchas teorías sobre motivación. Vamos a hablar de algunas de ellas como para conocer un poquito más acerca de lo que hablan algunos autores que históricamente, tanto economistas o desde el punto de vista de la psicología, han hablado de cómo mantener las personas motivadas y por qué se presenta la desmotivación laboral. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, de la teoría del factor dual de Herzberg, de la teoría de los tres factores de McClellan, la teoría X y la teoría Y de McGregor, la teoría de expectativa, la teoría ERC de Alderfer, la de fijación de metas de Locke y la de equidad de Stancy Adams. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido como para que ustedes conozcan qué decían estas personas acerca de la motivación y que eso nos dé unas herramientas para que ustedes que están estudiando tecnología en gestión de procesos o en coordinación de procesos logísticos, pues tengan una idea a la hora en que se enfrenten a personal, bien sea de jerarquía horizontal, o sea, a su mismo nivel, o aquellos que ya tienen, por ejemplo, personas a cargo. Entonces, aquí empezamos por la definición de Dressler sobre la motivación y dice que esta refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades suyas, pero también necesidades de su entorno. Cuando usted hace parte de una empresa, pues a nivel familiar, usted y su familia tienen necesidades, pero a nivel empresarial también existen necesidades por las cuales pues uno empieza a apoyar con su gestión y con su trabajo. Y eso pues hace parte como de los deberes y obligaciones de los empleados, ¿no? Puesto que la naturaleza y la fuerza de las necesidades específicas es una cuestión muy individual, es obvio que no vamos a encontrar ninguna guía ni métodos universales para motivar a la gente. Las personas tienen que recibir motivaciones tanto como personas como también como empleados, ¿sí? Lo mismo que si se le pregunta a un padre de familia qué lo motiva a ayudar a sus hijos y habrá muchos padres de familia que la actitud, el comportamiento de algunos de sus hijos los desmotiva. Por ejemplo, cuando un papá con mucho esfuerzo inscribe a un aprendiz en el SENA, el aprendiz no termina el proceso, abandona la formación, incurrió en gastos de materiales, de uniformes, etcétera. Entonces, pues eso hace que los papás se demotiven. Es decir, que los seres humanos siempre estamos como expuestos a que o estamos motivados o también hay factores que nos demotivan rápidamente. Bueno, esta pirámide que ven ahí, que muchos la han visto, esta es la pirámide de Abraham Maslow. Él es un psicólogo que hablaba
acerca de que las necesidades humanas se pueden categorizar, digamos, en estos 5 niveles. Esto es antiguo, esto es de 1960, pero todavía es vigente, pues por la asertividad que Maslow le dio a su pirámide de necesidades humanas y cómo se puede aplicar en diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros la aplicamos en el marketing, los psicólogos la aplican en el comportamiento de las personas, los administradores de empresas la aplican en la gestión empresarial, entonces tiene muchos usos, ¿no? Y nos permite, por ejemplo, identificar que hay una primera línea base de necesidades humanas que si la persona no la satisface, pues no puede seguir viviendo. Por ejemplo, la necesidad de respirar, de alimentarse, de beber agua o beber líquidos, ¿sí? Es básica para poder sobrevivir. Entonces, esas necesidades, él las llama fisiológicas, el cuerpo las está pidiendo. Bueno, ahí sale el sexo, pero se refiere más como a la procreación, ¿no? Entonces, los individuos, los seres, las especies, siempre buscan la forma de procrear y también toma en cuenta la homeostasis, esa es una palabra del argot de la medicina que hace referencia a cuando un hueso, por ejemplo, tiene una fractura y el hueso mismo empieza a soldarse a través de, bueno, moléculas de calcio que luego se ponen mucho más fuertes. Cuando el hueso vuelve a tener fractura, nunca se fractura por el sitio que ya se fracturó. Y eso pasa en la vida humana. Bueno, humana, animal y otros, ¿no? Entonces, en la vida animal y humana, uno aprende la experiencia. Entonces, si usted pone a un animal, a un gato, a que toque una llama y el gato se quema, pues él no le va a tocar la llama. Si usted pone a un bebé que no sabe qué es el fuego y lo deja que él meta el dedo en la llama de la vela, también se va a quemar, el niño automáticamente aprende que eso no lo puede hacer. Eso es la homeostasis. Entonces es cuando aprendemos a partir de las experiencias y hace parte de las necesidades fisiológicas. Si alguien está entrando por aquí. Ah, no, ya entró. Bueno, entonces ahí estaría la primera escala de necesidades. Luego, decía Maslow que cuando el ser humano ya está satisfecho porque se alimentó, porque bebió, porque respiró, entonces la siguiente necesidad es mantener su propia seguridad. Entonces, por eso, si miramos nuestros antepasados, ellos se dedicaron inicialmente a la recolección de frutos, a la caza, eran digamos, nómadas, ¿cierto? Se trasladaban, pero donde se trasladaban siempre lo primero que armaban era su vivienda, que bien puede ser una caverna, una cueva, después apareció las primeras construcciones de las casas o los resguardos donde ellos se podían guardar, entonces esa seguridad hacía que ellos se sintieran todavía mucho mejor con sus familias y eso les permitía progresar. Entonces, allí están algunos elementos como la seguridad física, la seguridad del empleo, la seguridad de recursos, la seguridad familiar, la seguridad en salud, la propiedad privada, todos los elementos entran dentro de esta escala de seguridad, ¿no? Posteriormente, cuando el ser humano ya tiene sus necesidades básicas cubiertas, necesidades de seguridad, las que aparecen posteriormente son las de afiliación. Entonces viene el afecto, ¿no? La amistad, el afecto, el compañerismo, el tener una pareja, el tener familia, descendencia. Entonces hacen parte de esa afiliación. Pero también, si lo miramos desde el punto de vista laboral, cuando uno ingresa a una empresa, entonces pues ya automáticamente siente una afiliación por la empresa, bien sea porque al principio pues existe como la sensación de agradecimiento de que uno tiene un empleo, de que está satisfecho, pero con el tiempo algunos elementos pueden empezar a cambiar y de pronto el individuo piensa en cambiar de empresa, piensa en retirarse o trabaja en esa empresa porque es el menor de los males, pero lo hace de una manera en la que no es muy feliz. Entonces, es importante mantener esa afiliación, ¿cierto? Y por eso en las empresas, los jefes muchas veces tienen que como recordar ese contrato psicológico de cuando usted consiguió su empleo, ¿cierto? El agradecer, pues los que son creyentes, el agradecer a un ser supremo, a un Dios, el agradecer a la empresa, hacer bien su trabajo, y eso va generando nuevas afiliaciones, compañeros de trabajo, amistades, etcétera. Luego viene la necesidad de reconocimiento. Entonces decía Maslow que los seres humanos
siempre requieren que las personas sientan algún reconocimiento. Uno puede ser autorreconocimiento, que es cuando uno se siente bien por el trabajo bien hecho, porque de pronto soy una persona que rinde mucho en el trabajo, es decir, que mi talento, que mi motivación están muy bien, una persona que es reconocida, pero también está la confianza, el respeto y el éxito personal que uno pueda tener. También existe la otra cara de la moneda, ¿no? El reconocimiento negativo. Cuando la persona en la empresa es la reconocida porque es la que más pelea, más discute, tiene deterioradas sus relaciones interpersonales, es una persona que se deja afectar mucho por sus problemas personales y lo lleva a la empresa, eso también puede pasar. Entonces, pues allí tenemos los expertos en psicología, en relacionamiento, que son los que tienen que identificar esta parte para guiar y orientar a las personas. Entonces, yo puedo ser reconocido como el mejor o puedo ser reconocido como el peor. Inclusive puedo ser reconocido o puedo no ser reconocido porque soy un empleado más pero que no trasciende, que nunca ha estado frente a una felicitación, nunca ha recibido alguna conmemoración, nunca ha recibido un premio. Es la persona que ni el jefe sabe cómo se llama, ¿sí? Entonces también puede existir esa falta de reconocimiento dentro de la empresa. Bueno, y decía Maslow que cuando ya los seres tienen todos esas necesidades satisfechas, el hombre siempre busca la autorrealización. Entonces, el ser humano siempre busca estar mejor de lo que estaba ayer. Entonces, empieza, por ejemplo, a tener nuevos valores como la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de los hechos, resolución de problemas, que son elementos muy importantes en el ambiente laboral porque usted se enfrenta permanentemente a dos tipos de clientes. El cliente interno, que son sus compañeros de trabajo, y el cliente externo, que son los usuarios, consumidores y compradores de los productos con los que también usualmente podemos tener inconvenientes. Entonces, allí Maslow decía que en el ambiente, digamos, en el ambiente laboral, el gerente debe identificar, por ejemplo, cuáles son los principales motivos a nivel corporativo que desmotivan a los empleados. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces, miremos cómo Abraham Maslow aporta la pirámide de necesidades básica y se puede también revisar desde un contexto laboral para identificar si sus empleados o compañeros de trabajo tienen satisfechas todas las necesidades. Imaginémonos un empleado que usualmente es buen empleado, de repente empieza a llegar tarde, empieza a incumplir con la entrega de algunas obligaciones, se aleja un poquito o se deterioran un poquito las relaciones interpersonales, entonces algo está pasando, ¿sí? Entonces es allí donde el área de talento humano tiene que identificar dentro de su escala de necesidades qué ha cambiado, ¿cierto? Puede ser una persona que enfrenta un divorcio, puede ser una persona que enfrenta un ser querido que está enfermo en su casa, puede tener problemas económicos complejos, entonces, todos esos elementos, uno quiera o no, afectan su rendimiento laboral. Entonces, digamos que allí empieza como el análisis que se hace del área del talento humano para saber qué pasa con las personas. Bueno, entonces, ¿cómo se origina el estudio motivacional? Pues aparece con Taylor, con Frederick Taylor, donde dice que los gerentes deben determinar cuál era la forma más eficiente de ejecutar tareas repetitivas y después cómo motivar a sus trabajadores mediante un sistema de incentivos salariales, donde cuanto más producían los trabajadores, más ganaban. Entonces, digamos que esta primera base del pensamiento empresarial de Taylor decía que aplicándolo en el sector productivo, la persona tiene que motivarse y su mejor motivación es el dinero, pues porque el dinero le permite adquirir muchas cosas. Pero la mejor forma de adquirir más dinero era que la empresa adquiriera más dinero. Por consiguiente, mientras más produzca, mientras más fabrique o mientras más venda, pues más dinero va a conseguir. Entonces, él hablaba de que el sistema de incentivo salarial no puede ser plano y de hecho muchas empresas lo manejan así. De hecho, ustedes conocen empresas donde las personas pueden iniciar con unos cargos operarios básicos, pero si su desempeño es bueno pueden ir ascendiendo y esa escala de ascenso trae consigo una mayor remuneración. Otras empresas utilizan un salario integral para un gran número de personas, ¿cierto? Un salario determinado, pero existen algunos premios o motivaciones para los empleados. Entonces la gente se esfuerza por producir más, por ser el mejor, para poderse ganar esos premios, porque eso pues lo va a poner muy feliz y va a permitir la satisfacción de muchas necesidades básicas suyas y de su familia. Entonces, Taylor es el que inicia hablando de eso. Luego aparece Elton Mayo y él dice que
junto a él con otros investigadores, dicen que las relaciones humanas encontraron que el aburrimiento y la repetición de muchas tareas disminuía la motivación, mientras que los contactos sociales servían para crear motivación y sostenerla. Entonces, aquí se empieza a ver algunas diferencias entre las áreas de las empresas, donde, por ejemplo, si nos imaginamos una empresa de producción de confecciones, y ustedes se imaginan a la persona que está haciendo el corte de la tela en la mesa de trabajo y la que está confeccionando la prenda frente a una máquina de coser, pues su trabajo es exactamente el mismo todo el año, solo que fin de año se incrementa, tiene que producir más prendas de vestir para temporada de fin de año. Pero las personas de la misma empresa que pertenecen al área de ventas son personas que, por el simple hecho de tener diferentes clientes todos los días, atender diferentes situaciones, ellos les parecía que el trabajo era menos rutinario y se aburrían menos. Entonces podrían presentar también menos deserciones o menos retiros de la empresa. Y también hay que tener en cuenta que en el área comercial de muchas empresas, las personas ganan un poco más porque tienen una comisión de ventas. Entonces, muchas veces en la misma empresa se pueden presentar personas que tienen una formación académica igual, supongamos ambos bachilleres o nivel técnico, pero uno trabaja todo el año y el otro hace un trabajo similar en el área comercial, pero puede ganar más dinero. Entonces, eso genera que unas personas estén motivadas, pero otras van a estar desmotivadas. Entonces, los gerentes pueden motivar a los empleados reconociendo sus necesidades sociales y haciendo que sean útiles e importantes. Allí es cuando la empresa tiene que empezar a identificar cómo puede beneficiar a todos, ¿cierto? Y un ejemplo muy sencillo es lo que hacen muchos restaurantes en Colombia, donde al consumidor, al comensal, se le carga un 10% de la factura como propina, pero ese 10% no se le entrega al mesero, sino que va a una bolsa que se le entrega a todos los empleados. Entonces, de esa manera, tengo motivados a las personas que están detrás del mostrador, o sea, las que atienden a los clientes, pero también a las que están detrás de los muros atendiendo los procesos de preparación de alimentos, los cocineros. Entonces, eso hace que las personas pues, se sientan motivadas cada vez. Luego viene McGregor y él hace un estudio un poco más concienzudo acerca de los puestos que tienen las personas sobre el trabajo y cómo en la empresa se pueden enfocar, digamos, dos modelos, un modelo de relaciones humanas y un modelo de recursos humanos. Entonces, empieza a analizar, por ejemplo, que muchos empleados piensan sobre el trabajo que es inherente y desagradable para la mayor parte de personas. Es decir, trabajo porque me pagan, o si no, yo no trabajaría. Pero desde la empresa se puede, a través del modelo de relaciones humanas, empezar a hacer que las personas quieran sentirse útiles e importantes. Entonces ya hay un reconocimiento, ya hay un saludo utilizando el nombre del empleado. Luego viene el modelo de recursos humanos, que es el que implica un trabajo para demostrar justamente que el trabajo es inherentemente desagradable, pero que las personas quieren contribuir con metas que tengan sentido y que hayan contribuido a establecerlas. Entonces, se le pregunta a los empleados qué los mantiene satisfechos entre las empresas, se les menciona que hay unas metas, bien sea de producción, de comercialización o en el caso de la logística, unas metas de operaciones específicas, pero que si usted las cumple adecuadamente va a tener una remuneración. De esa manera estoy haciendo que el modelo tradicional que habla sobre que trabajo porque me pagan, se convierta en que trabajo porque puedo ganar más y porque puedo ser una persona más feliz en mi trabajo, ¿sí? El segundo supuesto tiene que ver con que los trabajadores piensan que lo que hacen, lo que hacen es menos importante que lo que ganan por hacerlo. Entonces, imaginemos una persona ganando un salario mínimo con un nivel de bachiller, pero ese salario mínimo empieza a no alcanzarle. No es que la persona gane menos, es que la persona tiene unos gastos más altos y el dinero que le están pagando no le alcanza para sostenerse. Él considera que está ganando menos, pero también le es imposible, por ejemplo, si es una persona operaria, un auxiliar de bodega, que usualmente le pagan el mínimo, inclusive nosotros hemos tenido experiencias en el SENA. En este momento estamos ofertando desde hace 2 años solo el técnico en cocina. Ya no tenemos el tecnólogo en gastronomía, porque nos pasó algo muy interesante dentro del observatorio laboral, y es que el tecnólogo en gastronomía, que en ese entonces tenía que prepararse como cocinero durante 24 meses,
cuando llegaba a la empresa le pagaban un salario mínimo. Entonces, el tecnólogo que estuvo 24 meses estudiando se ganaba lo mismo que el cocinero con habilidades personales, sí, que es un buen cocinero, pero que no tenía estudios, se ganaban exactamente lo mismo. Entonces, tal era la cuestión que empezamos a pensar en el técnico en cocina, que ya no está, hoy en día un tecnólogo como el de ustedes dura 27 meses, un técnico en cocina está durando solamente 15 meses, que son una etapa lectiva más 6, y se va a ganar el mismo salario mínimo. Entonces, fíjense cómo también hay que analizar hasta dónde yo hago un esfuerzo, invierto tiempo, invierto esfuerzo e invierto horas y recursos para poder estudiar, pero al fin y al cabo no voy a recuperar lo que he invertido. Entonces, bajo ese supuesto, hablaba McGregor acerca de que las personas tienen que empezar a ser reconocidas en la empresa como individuos y pertenecer a un equipo de trabajo. Y el reconocerlo como individuos implica que ya la empresa lo va a coger y lo va a empezar a capacitar, lo va formando mucho, mucho más, pero le va planteando la posibilidad de que ascienda o de que tenga otro trabajo que le permita una mayor remuneración, ¿no? Bueno, y también desde el punto de vista del recurso humano, entonces decía McGregor que la mayor parte de las personas pueden ejercer mucha más creatividad, autodirección y control de sí mismas que la que exigen sus trabajos presentes. Entonces es cuando ya usted coge al operario, sigo con el ejemplo del técnico en cocina, y al técnico en cocina ya le propongo que me ayude a crear platos preguntando a los clientes qué les gustaría consumir y aceptando el reto. Entonces, buscando la forma de hacer combinaciones, nuevos platos, nuevos postres, innovaciones, show en la mesa, alguna cosa que pueda hacer que los comensales se sientan mucho mejor y que él se dé cuenta que su aporte es importante también para la felicidad del cliente, del comensal, pero también para el crecimiento económico del restaurante, ¿no? Bueno, y un tercer supuesto que decía McGregor es en el que pocas personas quieren o pueden manejar trabajos que requieren creatividad, autodirección o control de sí mismas. Es decir, el operario que yo nunca voy a sacar de ahí, nunca lo voy a ascender. De hecho, hay empresas donde hay operarios que nunca los han capacitado. Entonces, imaginemos una persona contratada para cortar madera en una fábrica de muebles. Entonces, pues aparte están los magos de diseño, que son personas que ganan más dinero y se especializan en diseñar muebles, pero siempre va a estar el operador que corta la madera y que su trabajo es cortar madera y nunca va a tener esa posibilidad. Entonces, sobre ese supuesto, hay que identificar que las necesidades son más importantes que el dinero en la motivación de las personas para que trabajen. Entonces, mirar ese carpintero, cómo puedo yo también motivarlo a través de un reconocimiento, hay empresas que hacen actividades para los empleados, el día del trabajo, el día de la familia, un reconocimiento especial cuando la persona cumple años, lo que pasa desapercibido. Son pequeños detalles que va haciendo que la persona así haga el mismo trabajo, también tiene pues derecho a ser reconocida y a ser diferente, ¿sí? Bueno, aquí están viendo en este cuadro también unos supuestos, pero con respecto a las políticas corporativas. ¿Qué piensan los empleados de las políticas de manera tradicional? Piensan que el gerente debe supervisar y controlar estrechamente a los subordinados, o sea que el gerente tiene que estar vigilando. Según el modelo de relaciones humanas, el gerente debe hacer que cada trabajador se sienta útil e importante, que hagan su trabajo sin necesidad de que sean supervisados todo el tiempo. Y según el modelo de recurso humano, el gerente debe aprovechar los recursos humanos subutilizados, identificando si una persona tiene habilidades o conocimientos más altos para trasladarlo de área o para ascenderlo. Entonces, de esa manera se va perdiendo un poquito el modelo tradicional, donde la persona solo trabaja cuando está siendo vigilada. Sin embargo, posiblemente muchos de ustedes hayan tenido esa experiencia de conocer en su empresa a alguien a la que hay que estar vigilando para que trabaje, porque si usted no lo vigila, pues no hace la tarea. También hay personas así. Bueno, otro supuesto en cuanto a las políticas es que el gerente debe descomponer las tareas en operaciones sencillas, repetitivas y fáciles de aprender. Y en el modelo de relaciones humanas nos dice McGregor que el gerente debe mantener informados a los subalternos y escuchar sus objeciones o planes. Es decir, ellos siempre deben estar enterados acerca de la misión corporativa, la visión, los principios corporativos, cuál es el plan estratégico, qué vamos a hacer este año. Entonces, hoy en día, cada vez se incluyen más personas, inclusive en las empresas donde hay sindicatos, se invitan a los líderes sindicales
a que participen en las reuniones para que ellos después repliquen la información. Y de esa manera que las personas también puedan opinar, aportar o sencillamente objetar. No estoy de acuerdo con esto no me gusta. Y de esa manera se va generando una democracia un poco más abierta dentro de las empresas. Y según el modelo de recursos humanos, entonces el gerente debe crear un ambiente en el que todos los miembros puedan contribuir al máximo con su capacidad. Entonces, también cuando estamos hablando del recurso humano, es decir, que el gerente piensa que las personas deben proyectarse en la empresa, ¿cierto? No quedarse ahí, sino proyectarse, es cuando los invita a que contribuyan y hagan aportes para el mejoramiento de la empresa. Inclusive en empresas tan grandes como American Airlines, muchas veces a las reuniones de plan estratégico se invita al grupo de azafatas. Entonces uno dice que hace una azafata en una reunión de plan estratégico. Claro, ella es la cara principal del pasajero cuando está montado en el avión y tiene un requerimiento. Entonces la junta directiva escucha lo que las azafatas tienen que decir con respecto a las necesidades de los clientes. Y así es como las empresas se enfocan mucho más a los clientes. De pronto, si lo miramos hace unos 30 años en un modelo tradicional, me imagino que en American Airlines o en Avianca, por ejemplo, se reunía el gerente con los jefes de operaciones y para de contar. No invitaban a la gente del front line, o sea, los que están cara a cara con el consumidor. Hoy en día sí lo hacen. Entonces, han cambiado un poco los modelos, ¿no? Bueno, y bueno, el tercer supuesto en las políticas de la empresa es que el gerente debe establecer rutinas y procedimientos laborales detallados y aplicarlos con justicia y decisión. Bueno, decía McGregor que según las relaciones humanas, entonces el gerente debe permitir que los subalternos apliquen cierta autodirección, es decir, que ellos puedan autocontrolarse en las cuestiones más rutinarias. Se le da un poco de empoderamiento. Pero mirando el modelo de recursos humanos, entonces el gerente fomenta la participación plena de las personas en cuestiones importantes, aplicando constantemente la autodirección y autocontrol de los empleados. O sea que los empleados no solamente se les permite algo de poder para cambiar sus acciones o sus actitudes, sino que también se les motiva para que ellos hagan parte de la planeación. Entonces se les escucha y se les tiene en cuenta. Entonces ese es el modelo de recurso humano. Bueno, hay unos supuestos también frente a las expectativas, hace referencia a lo que la gente espera a futuro, tanto de la empresa como de sus jefes. Entonces, en el modelo tradicional, ¿qué esperan los empleados? Las personas pueden tolerar el trabajo si el sueldo es decente y el jefe es justo. En el modelo de relaciones humanas, entonces, la empresa comparte información con los subalternos e involucrados en decisiones rutinarias que satisfacerá sus necesidades básicas de pertenencia y de sentirse importantes. Alguna vez, bueno, hay un caso de estudio, que ese fue un caso real, en un plan estratégico para modificación o más bien reingeniería del producto de crema dental Colgate. Estaban pensando ellos cómo incrementaban la rotación de la crema, o sea, que la crema dental durara menos tiempo en la estantería, incrementar su rotación, es decir, más ventas. Dentro de todas las opciones que pasaron, una parte del equipo mencionó que la señora de la cafetería, la que sirve los tintos, la señora de los tintos, había propuesto que le agrandaran más el hueco al tubo de crema para que saliera más crema, para que la crema durara menos tiempo en el lavamanos y rotara más de las tiendas. Entonces, a la postre, pues esa fue una de las modificaciones en las cremas dental de Colgate. Y esta información venía de alguien que no trabajaba en la planeación estratégica, sino que era una persona de soporte, de apoyo, pero se le permitió y su aporte fue bastante interesante. Dentro del modelo de recursos humanos, entonces la expansión de la influencia, la autodirección y el autocontrol de los subalternos desembocará en mejoras directas en la eficiencia de las operaciones. O sea que si yo hago influencia para que los colaboradores se sientan en libertad de opinar, de proponer, eso se vería reflejado pues, en beneficio de la empresa en el corto y mediano plazo, ¿no? Bueno, un segundo supuesto son las expectativas, es que si las tareas las tareas son lo bastante simples y las personas están sujetas a un control estrecho, producirán de acuerdo con las normas establecidas. A partir del modelo de relaciones humanas se habla de la satisfacción de las necesidades, cómo esta mejorará el estado de ánimo y disminuirá la oposición de la autoridad formal de los subordinados.
O sea que cooperarán voluntariamente, siempre y cuando sus necesidades estén satisfechas. Y fíjense que muchas veces una necesidad básica de un empleado puede ser escuchado. Pero cuántas veces a mí me ha pasado en mi carrera, tanto en el SENA de 20 años como en otras empresas, que muchas veces los jefes no lo quieren escuchar a uno, sino haga esto y punto. ¿Sí? Entonces eso desmotiva y hace que las personas tampoco se sientan con la capacidad de participar en el mejoramiento de la empresa. Bueno, y a partir del modelo de recursos humanos, entonces la satisfacción en el trabajo puede mejorar como producto derivado de que los subordinados usen plenamente sus recursos. Entonces, mientras más los escucho, mientras más los invito, ellos van mejorando y las relaciones también, ¿no? Entonces, eso era en cuanto a la teoría de supuestos. Ahora, en la teoría X, MacGregor tiene dos teorías, la X y la Y. En cuanto a la teoría X, entonces hay unos modelos administrativos, o más bien estilos administrativos, que se proponen a través de posiciones tradicionales. Entonces, miremos, por ejemplo, esta posición tradicional. El hombre es indolente y perezoso por naturaleza, evita el trabajo o rinde el mínimo posible a cambio de recompensas salariales o materiales. Es decir, la persona trabaja 100% por dinero, pero también hace su mañita, hace su pereza, intentando ganar lo mismo con menos esfuerzo. Entonces, el estilo administrativo propuesto por MacGregor dice, la administración debe ser responsable de la organización de los recursos de la empresa y habla de dinero, materiales, equipos y personas, que son todos los recursos, teniendo como meta exclusiva la consecución de sus objetivos económicos. O sea que en cuanto al personal, el personal tiene que conocer cuáles son los objetivos de la empresa. Es decir, si hay un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, unas metas de producción, las personas tienen que estar primero enteradas y segundo, participar en que se cumplan esas metas, ¿no? O esos presupuestos. Bueno, segundo elemento de posición tradicional, al hombre le falta ambición, no le gusta asumir responsabilidades y prefiere ser dirigido y sentirse seguro en la dependencia. O sea que la persona se vuelve conformista. Y realmente hay muchas personas así. Yo he conocido personas que tienen mi edad, 50 años, y han sido cajeros de banco desde hace 30 años. Entonces, fue su primer empleo, sigue siendo cajero de banco, hoy tiene 52, 54 años, sigue siendo cajero de banco, está esperando que lleguen los 62 siendo cajero de banco y se pensiona como cajero de banco, lo cual no es malo, ¿sí? Porque es un trabajo, es una entidad financiera, un trabajo estable, un trabajo sólido, me imagino que es un trabajo bien remunerado, pero son personas que no tienen ambiciones. Entonces, bajo el estilo administrativo, la administración dentro del proceso debe dirigir los esfuerzos de las personas, incentivarlas, controlar acciones y modificar su comportamiento para atender necesidades de la empresa. Si hace 30 años tuve un cajero de banco y lo motivé a que estudiara administración financiera, él, mientras es cajero de banco, estudia administración financiera, pero cuando se gradúe, no lo dejo cajero de banco, lo pongo de subgerente de la oficina o subgerente comercial, pero con el tiempo lo convierto en gerente de oficina. Entonces allí, digamos que la empresa influye en que el empleado tenga una visión, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre los dos. El que siempre ha sido cajero de banco muy conformista no aporta mucho a la empresa, excepto su actividad operativa, pero el que hoy en día es gerente de banco porque la empresa lo ayudó, de pronto le dio un subsidio de estudio o le permitió tiempo para estudiar, es una persona mucho más agradecida y se vuelve una estratega importante para la empresa. Entonces, fíjense cómo el estilo administrativo también puede afectar el futuro de las personas, pero también en beneficio de la organización. Bueno, posición tradicional, el hombre es fundamentalmente egocéntrico y sus objetivos personales se oponen en general a los objetivos de la organización. Bajo el estilo administrativo, según MacGregor, si esta inversión activa de la dirección, sin esta inversión activa de la dirección, las personas serían totalmente pasivas frente a las necesidades de la empresa o aún más, se resistirían a ellas. Por tanto, las personas deben ser persuadidas, recompensadas, castigadas, coaccionadas y controladas. Y fíjense que si sigo hablando del ejemplo de bancos, yo trabajé con el Grupo Val cerca de 8 años mientras sacaba mi pregrado, trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Había un banco muy grande que se llamaba el Banco Ganadero. Ese banco era grandísimo. Yo trabajaba con
con AB Villas, que es un banco chiquito frente al Banco Ganadero, pero el Banco Ganadero, eso en menos de 2 años, entró en una crisis terrible, empezando porque el sindicato del Banco Ganadero empezó a promover todo lo contrario al crecimiento del banco. Entonces, exigir incrementos salariales, así el banco financieramente no lo pudiera hacer, exigir más tiempos de descanso, afectando la rentabilidad y el proceso del banco, exigir más beneficios para los empleados cuando el banco no tenía un crecimiento económico sostenible. Conclusión, en 2 años se reúne la junta directiva del Banco Ganadero, se declara en quiebra, pero llega el BVA de la banca española y dice, yo lo compro. Entonces, ¿qué compro? Pues compro, era interesante que el banco tenía en todo Colombia muy buenos edificios, bien ubicados, muy antiguos, pero muy valorizados. Entonces, si bien la operación del banco era un negocio, entre comillas, malo para el BVA, el tema inmobiliario era muy interesante. Entonces, el BVA compra todos los bancos y recuerdo que en los siguientes 5 años pasa de tener en un banco 10 cajeros a tener solamente 2 o 3 y el resto de la banca moverlo por internet. Si usted hoy en día entra a un BBVA, es muy curioso que usted va a ver 2 cajeritos, un subgerente y una persona de operaciones y 4 personas mueven una oficina de 10.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, el resto se hace con tecnología. Entonces, fíjense que esta forma de actuar de ciertos sindicatos, que en Colombia hay muchos ejemplos, Acerías Paz del Río, el BVA, donde los sindicatos son los que han propiciado la quiebra de las empresas. También existen ejemplos de sindicatos salvadores de las empresas, como por ejemplo, hay una empresa muy antigua que se llama Pisano, que es fuerte en el tema de muebles y maderas y eso, queda en Bogotá. Y en una época muy fuerte de Pisano, cuando se le junta la pandemia con el ingreso de MDF, Madera del Futuro y otros elementos de origen chino y entran por Ecuador y entran por Venezuela, Pisano empieza a tener serios problemas y el sindicato decide que pues para poder recortar los costos de Pisano no se despidieran los empleados de Pisano, sino que más bien se quitara la vigilancia y los servicios generales que costaban mucho dinero, que estaban con empresas privadas, se quitaran y las familias de los empleados iban a trabajar sirviendo los cafés y prestando la seguridad, lógico, a un costo mucho más bajo, ¿sí? Mientras la empresa salía a flote y realmente eso fue lo que hicieron. Entonces, siempre hay estilos administrativos que pueden surgir, no solamente de la gerencia, sino también de los mismos empleados y que aportan ideas importantes para que las empresas salgan a flote, ¿no? Bueno, hay una cuarta posición tradicional que habla sobre su propia naturaleza, lo lleva a resistirse al cambio, está hablando del empleado, pues busca su seguridad y pretende no asumir riesgos que lo pongan en peligro. Su dependencia lo hace incapaz de autocontrolarse y autodisciplinarse, necesita ser rígido y controlado por la administración. Entonces, en este momento, pues es cuando ese empleado se une, por ejemplo, a un sindicato, pero hay sindicatos muy buenos, pero hay sindicatos mal enfocados. Un sindicato mal enfocado es el que protege al mal empleado. Los sindicatos buenos, que sí los hay en muchas empresas, se preocupan por el interés de los empleados e inclusive de los clientes. Bueno, yo trabajo en el SENA, no sé cuántos sindicatos hay en el SENA, pero hay como 20, porque los empleados se pueden agrupar y crear sus propios sindicatos, pero esos sindicatos también han evolucionado y han hecho que muchas cosas en el SENA vayan mejorando, ¿sí? Entonces, no siempre, digamos que la unión sindical es mala. La que la hacen mala son los malos dirigentes cuando no les preocupa lo que le pase a la empresa y los buenos sindicatos son los que hacen precisamente, como con ese estilo administrativo, haciendo que las personas se motiven a través de mantener sus trabajos. Entonces, la gerencia ahí puede contribuir, por ejemplo, con mantenerlos motivados por incentivos económicos. También puede utilizar la remuneración como recompensa, por ejemplo, primas, comisiones, bonificaciones, otros tipos de reconocimientos también, bonos o castigo, ¿no? Si la persona no hace bien el trabajo, pues también hay que emitirle cierto tipo de castigo, que eso pues lo maneja cada empresa. Hay empresas que castigan, por ejemplo, enviando un llamado de atención, otras ingresan a la persona un plan de mejoramiento,
otras terminan despidiendo a las personas. Entonces, pues hay diferentes formas de hacerlo, pero hacen parte de ese estilo administrativo, ¿no? Bueno, y también hay unas posiciones optimistas que identificó McGregor, hacen parte de esa teoría Y, porque la X era la posición pesimista y la Y es la posición optimista. Entonces dice que el hombre promedio no muestra desagrado innato hacia el trabajo. Dependiendo de condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción y recompensa cuando se desempeña voluntariamente, o una fuente de castigo cuando es evitado siempre que sea posible por las personas. El esfuerzo físico o mental que requiere un trabajador es tan natural como jugar o descansar. Entonces, frente a eso, el estilo administrativo dice que la motivación, el potencial de desarrollo, la capacidad de asumir responsabilidades y dirigir el comportamiento hacia los objetivos de la empresa son factores que están presentes en las personas. No son creados por la administración, cuya responsabilidad solo se limita a proporcionar condiciones para que las personas reconozcan y desarrollen por sí mismas dichos factores. Entonces, aprovechando esa posición optimista, decía McGregor que la administración debe identificar cuando la persona, por ejemplo, hace su trabajo con agrado y cuando lo hace sin agrado o digamos, sin eficacia, ¿cierto? No hace bien la tarea, pues el objetivo no es castigar, sino el objetivo es indagar, bueno, ¿qué está pasando? Porque muchas veces se puede presentar que la persona quiere hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, la empresa es responsable de capacitarlo o de enseñarle. La persona quiere hacer algo, pero siente que donde está no lo puede hacer. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es coger a esa persona y reubicarla. Muchas veces, cuando se cambia de cargo a una persona, se le cambian sus actividades, se pueden, por ejemplo, encontrar nuevas habilidades y nuevas actitudes o nuevas aptitudes, conocimiento, comportamiento de esa persona, ¿sí? Entonces, esta posición optimista lleva a que el estilo administrativo refuerce un poco la gestión, pues se mira de fortalecer esa relación entre el empleado y la empresa, ¿no? Bueno, otra posición optimista es que, esa ya la leímos. El hombre promedio aprende bajo ciertas condiciones, no solo a aceptar su responsabilidad, sino también a buscarla. La evasión de la responsabilidad, la falta de ambición y la preocupación exagerada por la seguridad personal son generalmente consecuencia de la experiencia insatisfactoria de cada uno y no a una característica humana inherente a todas las personas. Ese comportamiento no es causa, sino efecto de cierta experiencia negativa en alguna empresa. Entonces, aquí nos están diciendo que muchas veces las personas empiezan cierto comportamiento o cierta actitud, pero derivado de su experiencia, de cómo le va en su trabajo. Entonces, el estilo administrativo de McGregor propone un estilo de administración altamente participativo y democrático basado en valores humanos y sociales, es decir, identificando los requerimientos de las personas. Y también se incluye dentro de la posición optimista la capacidad de un alto grado de imaginación y creatividad en la solución de problemas empresariales distribuidas entre las personas. En ciertas condiciones de la vida moderna, las potencialidades intelectuales del hombre solo se utilizan de manera parcial. Entonces, por eso, la gerencia invita a que las personas no solamente participen, sino que hagan aportes a las diferentes acciones o actividades de la empresa. Bueno, entonces teniendo en cuenta un poco eso, vamos a mirar la importancia, por ejemplo, de la motivación personal, que está muy ligada a la motivación laboral en este pequeño video que está por acá. ¿Qué te detiene? El cansancio, la falta de energía, la falta de tiempo, la procrastinación. Tal vez te detiene eso. No tener suficiente dinero. ¿Puede ser en serio? ¿O lo que realmente te detiene? Eres tú. Las excusas suenan mejor para la persona que se las inventa. Suenan de maravilla como justificante, pero en el fondo no es más que mentira. Y mientras en Instagram ves personas viviendo su vida al máximo,
en una mansión, con un coche deportivo, una Lambo o una Ferrari. No te pongas celoso por ellos, que los celos no ayudarán a nada, que los celos no te llevarán a ninguna parte. Lo único que te llevará a alguna parte es salir de tu zona de confort, exponerte a nuevas realidades, explorar zonas inexploradas. Es hora de tomar acción, es hora de jugar, es hora de emprender o lo que sea que quieras hacer, pero es tiempo de tomar la ventaja del acceso a los recursos que tienes. ¿Tienes un problema en tu vida? ¿Tienes un problema en tu entorno? Ve detrás de ellos y resuélvalos. Reconoce. Las excusas no son válidas. Están fabricadas por ti o por otra persona. Deshazte de ellas. Son mentiras. ¿Y cómo detener a las mentiras? Las mentiras se detienen con la verdad. Y la verdad es que tienes tiempo, tienes la habilidad, tienes el conocimiento, tienes el apoyo, tienes la fuerza de voluntad y además de la disciplina para conseguirlo. El fruto de todo lo bueno en la vida comienza con un reto. Todo lo que vale la pena cuesta. Y no va a venir a ti, y no va a ser algo que te va a caer del cielo, y no va a ser algo fácil. Porque las cosas buenas toman tiempo y son difíciles. Y si lo deseas, por supuesto tienes que ir a buscarlo. Mi momento ha llegado. Esta es mi oportunidad y la estuve esperando por mucho tiempo. No será mañana ni pasado, ni otro día, porque hoy tomaré acción. Esta es tu oportunidad, este es tu momento. Estás en el tiempo correcto y estás en el lugar correcto. No pierdas esta oportunidad. Es ahora o nunca. Mañana, mañana, mañana. Sabes que mañana no existe. Solo tenemos hoy. Son tus sueños lo que tienes. Trabaja por ellos y haz que suceda. Elimina las excusas porque tienes trabajo que hacer. Practica en esa cancha de basquetbol y practica cuanto sea necesario. Estudia sus libros de finanzas y negocios y planea tu emprendimiento. Es hora de actuar por un futuro maravilloso. Es hora de actuar y sin excusas. Suscríbete para más contenido y dale like para ayudar. Bueno, en este corto video nos hablaban de un elemento muy importante, ¿no? Que está lógico, estrechamente relacionado con la motivación, y es que si quieres un mejor futuro, hay dos palabras claves: tener sueños y aceptar retos. Entonces, implica que la persona siempre esté pensando a futuro, en mejorar, y el hecho de que ustedes estén aquí inscritos en esta tecnología de coordinación de procesos logísticos es muestra de eso, ¿no? De que tienen sueños y de que ese título les va a traer mejores cosas. Algunos, por ejemplo, van a poder homologar lo que estudiaron en este tecnólogo en el SENA, en una carrera universitaria. Otros podrán conseguir un ascenso en su empresa y otros podrán emprender su propio negocio. Entonces, pues digamos que todo hace parte como de esa motivación interior. Y esa motivación interior entonces pues se traslada o se convierte en motivación laboral, pero para ello hablamos de los estilos administrativos de las empresas. Es importante que los gerentes tengan en cuenta, por ejemplo, que en todas las empresas se presentan conflictos interpersonales o más bien deterioro de las relaciones interpersonales. Dentro de las recomendaciones que se tienen en cuenta es que lo primero que tiene que hacer un jefe es identificar las razones por las cuales se generan conflictos interpersonales. En muchos casos se pueden generar porque la persona percibe que no hay equidad. Entonces aparece esta primera frase: no hay derecho, yo trabajo más duro que Juanita y ella recibe las felicitaciones. Entonces, cuando no hay equidad, por ejemplo, suele pasar cuando un jefe tiene preferencias, está generando un mensaje negativo o equivocado porque está desmotivando a alguien. Sí, lógico que los jefes siempre van a tener preferencias con personas que hacen más el trabajo, que son más dedicadas, que son más eficientes, pero también hay que tener en cuenta que quienes no lo hagan, pues hay que invitarlos a que se conviertan en ese grupo de personas colaboradoras. Otro pensamiento negativo puede ser: el jefe permite que Alberto llegue tarde y rinda poco. Eso es una actitud de un jefe permisivo. Entonces, cuando usted permite que unas personas, por ejemplo, incumplan ciertas normas del reglamento o ciertas obligaciones, se arriesga a que las personas, sus subalternos, también analicen que usted tiene ciertas preferencias y que a la larga las normas de la empresa no le importan. Entonces, eso es un mensaje bastante negativo para las personas. Por eso uno siempre debe ser estricto cuando existe una norma, una regla, con todo mundo. Así como el cuento, las normas y las reglas son para todos por igual.
Bueno, otro pensamiento negativo, cada vez que propongo algo, Luisa me boicotea, desde ahora refutaré todo lo que ella diga. Se presenta cuando hay personas que no manejan muy bien sus emociones y, por ejemplo, mezclas de envidia, de resentimiento, la persona empieza a maquinar que a alguien le cae mal y que todo lo que diga está mal hecho. Entonces, eso pues genera muchos inconvenientes porque va haciendo que las personas poco a poco se alejan hasta que empiezan ya a generar conflicto, ¿sí? Bueno, una segunda recomendación, entonces, para mantener la motivación del equipo de trabajo, es que el jefe tiene que identificar las habilidades particulares de cada uno de ellos para darle un lugar a cada persona. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Carmen, tienes facilidad para las gráficas. ¿Qué tal si te encargas de los diseños de los afiches? Entonces, una persona con una habilidad en pintura, en arte, en diseño, pues se le puede emplear para que apoye a los equipos de trabajo desarrollando una tarea importante para la organización. Dorian, podrías encargarte de la promoción de actividades lúdicas del equipo. Entonces, todo equipo tiene una persona que es como la más alegre, que uno muchas veces dice, el payasín. Pero el payasín es necesario porque es la persona que anima a los demás en los momentos de pronto de un mal ambiente de trabajo. Él saca ideas creativas y no se deja afectar por eso. Entonces, son personas muy importantes para reactivar los equipos de trabajo. Victoria podrá ser la responsable de la imagen del equipo frente a otras sucursales. A partir de ahora, la responsabilidad de la formación continuada la llevará Mariana. Entonces, cuando yo a cada persona le coloco una actividad teniendo en cuenta sus habilidades personales, pues lo estoy invitando no solamente a que aporte más, sino también a que fortalezca esas habilidades que tiene, ¿no? Bueno, y la motivación del cliente es un elemento fundamental porque estamos hablando de los dos clientes, del cliente interno y del cliente externo, porque las empresas no solamente se pueden enfocar en el mejor producto o servicio, sino también en la mejor atención. Entonces, la idea es primero identificar qué mantiene a mis clientes felices, ¿cierto? O qué los hace tristes, por ejemplo, qué no les gusta a mis clientes, para poder empezar a identificar dónde podemos hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a entender que la responsabilidad de los jefes y directores de área en las empresas siempre tiene que estar enfocada a los clientes, al cliente externo, al cliente interno, que es el colaborador, y que las tareas que la empresa desarrolle, enfocándose hacia cada uno de ellos, pues se haga de una manera concienzuda, como identificando, por ejemplo, factores o elementos de mejoramiento, ¿no? Bueno, vamos a mirar aquí un videito que nos habla acerca de la automotivación. Bueno, realmente este video es una campaña publicitaria de una marca muy reconocida, pero es interesante ver cómo la marca de productos de aseo personal se mete en ese campo de hacer que las personas se motiven y sean felices sin necesidad de esperar una motivación externa. Entonces, me pareció interesante, revisémoslo. Cuando te levantas por la mañana, ¿sientes que todos los días son iguales? Te levantas, te aseas, vas al trabajo, hablas con tus colegas, trabajas. Vuelves a tu casa y te vas a dormir. Bueno, yo creo que todos los días son una oportunidad para expresar quién eres realmente.
this is not the end. You can take your time. Hold me now and take me by the hand. We still dream away. All the clouds are gone. Take your time, hold me by the hand. Bueno, interesante cómo la motivación de este personaje, Rafael, era sencillamente cómo cambiaba su look todos los días, ¿no? Pues lógico, utilizando una máquina de afeitar de Philips, pero lo que él estaba mostrando era realmente que el cambio de look automáticamente le cambiaba la actitud y cada día se veía mejor, se sentía mejor y actuaba mejor. Entonces logró hacer que una semana de rutina, una semana de trabajo repetitivo, se convirtiera en una semana diferente de experiencias, ¿sí? Ese es un ejemplo de la automotivación, cómo uno mismo tiene que hacer que sus situaciones diarias tengan un cambio, tengan una modificación y posiblemente eso también afecte positivamente su actitud y la forma como responde a los estímulos exteriores, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas funciones importantes de la dirección que tienen que ver con dirigir a la empresa con eficiencia y a las personas con eficacia. ¿Quién nos recuerda la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Quién lo tiene por ahí más o menos claro? Que nos cuente. ¿Ninguno? ¿Ha escuchado nunca esos términos? Eficacia y eficiencia. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntanos. La eficiencia es pues el actuar de la labor que se realiza. Y la eficacia, bueno, no sé, ahí se me corcha un poquito. Gracias. Sí, pero lo que mencionas, la eficacia es hacer la tarea. Y la eficiencia es hacer la tarea, pero con el mínimo uso de recursos. Entonces, vemos que arriba a la derecha tenemos los recursos de la empresa, que son dinero, activos fijos, los procesos y las personas, pero todo eso tiene unos costos para la empresa. Entonces, cuando la gerencia se enfoca en que la empresa sea más eficiente, pues está diciendo utilizar el mínimo, la mínima cantidad de recursos, ¿no? Y eso nos lleva a hacer que las personas aporten valor a las actividades o las acciones de la empresa. Y entonces la empresa empieza a generar, ojo, no a buscar, sino a generar personas mucho más precisas y más eficientes en su trabajo. Entonces, volvemos como al primer video que vimos hoy, que nos hablaban acerca de que el rendimiento es el producto del talento más la motivación, ¿sí? Y el talento tiene que ver con que nosotros no solamente administremos correctamente nuestras funciones en el trabajo, sino que también estemos analizando permanentemente lo que tiene que ver con las personas, con ese recurso humano. Entonces, aquí nos hablan acerca de que la dirección de las personas o el recurso humano es una expresión moderna que tradicionalmente designa lo que se conoce como la dirección de personal. Y en toda empresa, igual de tamaño grande, mediano o pequeño, se desarrollan un conjunto de actividades orientadas a conseguir de manera permanente que las personas adecuadas, su coordinación y su participación, participe activamente en alcanzar los objetivos corporativos. Entonces, es un trabajo de la gerencia, pero es una misión de todas las personas. Ahora, esto ya lo vimos en las sesiones pasadas, hablamos de las funciones del recurso humano, por ejemplo, en cuanto al talento humano, que es la selección del personal, la acogida, la formación, la evaluación y el desarrollo. Esta parte ya nos quedó clara también. Y en cuanto al recurso humano, la participación, la comunicación, la motivación y la compensación hacen parte de las 4 actividades permanentes que la empresa tiene que hacer. Primero, permitiendo que las personas participen, se integren, se les escuche y se haga hacer que ellos sientan que son importantes. La comunicación, ustedes saben que pues en toda empresa existe la comunicación formal y la comunicación informal.
Pero eso no quiere decir que la comunicación informal sea mala, no. La comunicación de pasillos, el voz a voz, hoy en día el uso de redes sociales, muchos empleados están compartiendo información por WhatsApp, inclusive información, digamos, muy privada o muy sensible. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es precisamente promover que la comunicación a través de todos esos medios pues sea la mejor posible y no se emita comunicación en contra de las personas y pues menos en contra de la organización, ¿no? Bueno, otra función permanente es la motivación, de la cual ya estamos hablando en este momento, y tener un plan de compensación que sea efectivo, que sea eficiente y que haga que las personas se sientan muy bien con lo que están haciendo. Bueno, objetivos básicos que se debe trazar la gerencia con respecto a la gestión de las personas, pues atraer y seleccionar a los empleados más adecuados para la empresa. Entonces ya ustedes saben que existe un proceso de selección, ya ustedes trabajaron una parte que era el perfil de ingreso de las personas o qué perfil requiero yo, por ejemplo, para el área logística, y eso tiene que ver mucho con las funciones del cargo y con las actividades que cada persona vaya a desarrollar. Otro objetivo es mantener a las personas motivadas hacia un desempeño efectivo a través de diferentes incentivos y también de diferentes manejos que se le den, con el objetivo de mantener a los empleados retenidos en la empresa, es decir, tener personas que duren el mayor tiempo posible dentro de la empresa y evitar personas que estén pensando permanentemente en pasar una hoja de vida a otra empresa, porque seguramente están inconformes o incómodos por algo, ¿no? Bueno, esta partecita ya la miramos anteriormente, que entonces, ¿qué se hace en la selección? La selección pues obedece a la búsqueda de personas cuyo perfil se adecue a las necesidades de la organización, pues esa parte ya la tenemos clara. Eso nos lleva a las actividades de reclutamiento. Bueno, el reclutamiento es incorporación de hojas de vida, luego el proceso de selección y luego el proceso de acogida de las personas, donde el reclutamiento pues consiste en atraer y escoger candidatos. Usualmente hoy en día las empresas utilizan mucho estas páginas de búsqueda de talento de personas, ¿no? Entonces ustedes ven que es frecuente que se publiquen las ofertas, por ejemplo, en LinkedIn. También existen empresas digitales como Computrabajo, elempleo.com. Nosotros en el SENA tenemos una oficina, no sé si ustedes en sus empresas la utilizan, que se llama la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo es un facilitador donde el empresario cuelga la vacante y los aprendices y los colombianos, porque es para todos, los colombianos que tienen su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo, empiezan a postularse. Por ejemplo, en este momento tenemos abiertas ofertas para instructores en todo el país a través de la Agencia Pública de Empleo. Entonces, si usted está interesado en instructor SENA, pues puede entrar a la página de la Agencia Pública de Empleo y registrar su hoja de vida y hay un link que se llama Banco de Instructores. Entonces ahí se van creando las personas, porque por lo general, pues como somos una empresa del Estado, los recursos nos llegan todo el año. Entonces en este momento nos llegó un dinero nuevo para contratar que no teníamos hace 3 meses, entonces hay nuevamente convocatoria. Entonces son programas abiertos para que también ustedes los vayan conociendo, ¿no? Y entonces este reclutamiento pues se basa mucho en la comunicación y la divulgación que las empresas hacen acerca de las características del perfil requerido, también conocido como demanda profesional, y que hacen que las oportunidades de empleo pues sean conocidas por más personas y se quieran vincular, ¿no? Luego viene un proceso de selección que es donde pues la empresa analiza los diferentes candidatos que tienen competencias y habilidades asociadas al cargo requerido y allí se hace un análisis comparativo a través del cual la empresa u otros agentes, por ejemplo, agencias cazatalentos independientes, deciden con medidas de validez y objetividad precisas qué personas serían las que pueden desempeñar de una mejor manera el cargo y pues son las elegidas para la empresa, ¿no? Y el tercer proceso es la acogida, en el cual se establecen las condiciones del vínculo laboral de acuerdo con la reglamentación vigente de cada empresa. Y por otro lado, se pretende facilitar la integración del empleado a su nuevo trabajo, con el apoyo formativo y las actividades de socialización que sean precisas para contribuir a una mejor y más veloz comprensión de la cultura de la empresa. Sobre todo que yo creo que todos recordamos cuando fuimos nuevos en la empresa,
que es una situación incómoda. Usted llega sin conocer personas, sin conocer procesos, llega así con muchas expectativas, pero así como encuentra muy buenas personas, también puede encontrar personas un poquito menos orientadas a la relación y más orientadas a la tarea. Entonces, pues eso también puede afectar el inicio de una buena relación laboral. Bueno, y la próxima semana, hoy estamos a 11. Bueno, el próximo jueves 18 continuaremos entonces con el tema. Vamos a hablar aquí vamos a hablar ya de la motivación dentro del trabajo, algunos elementos importantes de la motivación. No olviden, por aquí les mostraba anteriormente, para que nos quedara en la grabación, que hay unas personas que están pendientes de actividades de la guía 4 y de la guía 6. Ambas pertenecen a dirigir el talento humano. Estas actividades las pueden cargar en este momento. Bueno, si los que revisen y tengan una D, pues deben hacer algún tipo de corrección. Entonces, para que por favor lo hagan. Entonces, antes del viernes, bueno, mañana, les voy a enviar la relación de las personas que deben evidencias para que por favor se vayan colocando al día. Pero recuerden que no es solamente de dirigir el talento humano, sino que también tienen que mirar que estén al día con las evidencias de los otros instructores con los cuales ustedes tienen formación. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Voy a descargar aquí la asistencia. No, señor profe, una preguntita, es que yo entré tarde de la clase y la clase de hoy es para la evidencia nueva que vamos a tener, ¿sí? Sí, señor. En este momento, recuerden que en la guía número 6 estamos desarrollando, perdón, esta no es. En la guía número 6 estamos desarrollando la actividad que se llama propuesta del mejoramiento de la gestión del talento humano, prestación del servicio al cliente, proveedores, tecnología y calidad. Esa está en la guía número 6 para los que la tengan. Pero también recuerden, algunos, que voy a enviarles un mensaje, un correíto mañana y también por WhatsApp. Deben evidencias de la guía 4, que también es de talento humano, y también deben evidencia de la guía 6. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, profe, listo, gracias. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Les deseo una buena noche, un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego.